Hola a todos, es un placer darles la bienvenida nuevamente a mi canal. Espero que estén disfrutando de la temporada navideña y que se estén preparando para la celebración de la Navidad. Hoy les compartiré una nueva estrategia para operar en Codex con opciones binarias basada en el análisis técnico. Les deseo mucho éxito en sus operaciones y que tengan unas felices fiestas. Hola a todos amigos, en este video os propongo operar comenzando con $40. Intentaremos aumentar este suma hoy hasta $5 o $6,000. Operaré en un marco temporal de 15 segundos entrando en las operaciones con una duración de 1-2 minutos. Hoy vamos a buscar situaciones viables basadas en el análisis técnico e intentaremos sacarles provecho. Aseguraos de ver este video hasta el final, ya que así podréis ver a qué cantidad logro llegar. También puede que os guste mi método de trading y podáis aplicarlo vosotros mismos para ganar dinero con él. Empecemos y busquemos nuestro primer punto de entrada. Como podéis ver, aquí el precio se mueve en un rango lateral y en este momento está tocando la parte superior de ese rango. Propongo abrir una operación al abajo durante 2 minutos, ya que pienso que el precio retrocederá hacia abajo. Como podéis observar anteriormente, el precio ya tocó varias veces la parte superior del rango y siempre vimos una reacción en esa zona. Además, estamos en una tendencia bajista, por lo que creo que es muy probable que el precio siga descendiendo y se acerque a la parte inferior del rango. También hemos elegido un tiempo de 2 minutos como margen para posibles movimientos o retrocesos del precio hacia arriba. Observemos el gráfico y veamos cómo se cierra nuestra operación. Perfecto amigos, como veis el precio sigue nuestro escenario y alcanza la parte inferior del rango. De este modo logramos un beneficio claro y como podéis observar 2 minutos fueron el tiempo ideal. Continuemos y analicemos otra situación viable. Aquí como podéis observar el precio muestra una caída y además hay un nivel de soporte en la parte inferior del gráfico desde el cual el precio rebota hacia arriba. Abrimos una operación de 1 minuto al alza porque pienso que el precio rebotará desde este nivel. Este mismo comportamiento lo vimos anteriormente en el gráfico. Ahora también vemos cierta desaceleración cerca de este nivel y se están formando velas verdes. Además, hasta el último máximo hay suficiente espacio. Todo esto nos indica que el precio tiene potencial de subir. Esperemos al resultado. Amigos, les quiero recordar que en mi canal encontrarán información valiosa para mejorar sus habilidades. Los invito a unirse a mi comunidad exclusiva donde podrán compartir ideas y experiencias. Excelente amigos, como veis el precio continuó subiendo y conseguimos un beneficio en esta operación. Podemos ganar gracias al rebote del nivel de soporte y 1 minuto fue suficiente. Sigamos y veamos cómo está el mercado. Ahora el precio sigue subiendo y tras un retroceso aparece una vela verde impulsiva en el gráfico. En esta situación abrimos una operación al alza ya que pienso que el precio continuará subiendo. El precio ya se mueve por encima del último máximo y observamos muchas velas verdes impulsivas. Esto nos indica que el precio tiene potencial de crecimiento. Y creo que 1 minuto será suficiente en esta situación. Veamos el resultado. Muy bien amigos, como veis el precio sigue creciendo y esta operación también nos deja ganancias. Una vez más, 1 minuto fue el tiempo ideal. Sigamos buscando el próximo punto de entrada. Aquí como podéis observar el gráfico muestra un leve estancamiento. Propongo abrir otra operación de 1 minuto al alza ya que se ha formado una clara tendencia alcista.
Hasta el máximo del gráfico aún hay bastante espacio, lo que indica que el precio tiene buenas probabilidades de seguir subiendo. Por lo tanto, creo que es más probable que en un futuro próximo el precio continúe subiendo, siguiendo la tendencia alcista. Y espero que un minuto aquí también nos baste y esperemos el resultado. Queridos amigos, no dejéis pasar la oportunidad de uniros a mi canal. Las estadísticas muestran que muchos aún no lo habéis hecho, así que es el momento perfecto para formar parte de mi comunidad de trading. Bastante bien, como veis el precio muestra un pequeño crecimiento y nuestra operación se cerró por encima del punto de entrada. Conseguimos un beneficio en solo un minuto. Sigamos analizando el mercado ahora. Como podéis ver aquí, el precio se está moviendo en una tendencia alcista y en este momento hay un retroceso hacia arriba desde el nivel de soporte. Aquí abro una operación de 2 minutos para aumentar porque creo que en un futuro próximo el precio mostrará un buen crecimiento. Como podéis ver, los principales mínimos del precio en el gráfico están aumentando y todo esto nos hace entender que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. También aquí tomamos 2 minutos con un margen teniendo en cuenta una posible consolidación o un retroceso del precio a la baja y miremos el gráfico y veamos qué sucede en los próximos minutos. Los enlaces a los brokers con los que opero están en el comentario fijado debajo de este video. Son completamente confiables, permiten retiro sin problemas y cuentan con las licencias correspondientes. Excelente amigos, como veis el precio continúa subiendo y conseguimos un beneficio claro. Nuestro depósito inicial ya se ha multiplicado por más de 10. Este es un gran resultado. Sigamos analizando más oportunidades de trading. Aquí vemos que en la parte inferior del gráfico hay un nivel de soporte y en este momento el precio está rebotando hacia arriba desde dicho nivel. Propongo abrir una operación al alza ya que pienso que el precio seguirá subiendo en breve. Además, como podéis observar, hasta el último máximo todavía queda suficiente espacio. También vemos que esta es la segunda vez que el precio reacciona cerca de este nivel, realizando un rebote hacia arriba. Esto nos indica que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que pronto veremos cómo sube. Hemos elegido un tiempo de 2 minutos como margen para posibles consolidaciones o retrocesos temporales. Veamos cómo se cierra nuestra operación. El precio hizo un giro y se aproximó nuevamente al nivel de soporte. Por lo tanto, esta operación resultó en pérdidas y nuestro depósito ha disminuido. Esto nos demuestra que no siempre es fácil elegir el punto de entrada correcto. Con el tiempo y la experiencia mejoraréis en estabilidad. Además, todavía tenemos fondos en el depósito, lo que nos permite intentar recuperar las pérdidas. A continuación, observamos que el precio sigue respetando el nivel de soporte en la parte inferior y ha realizado un rebote importante hacia arriba. En esta situación, propongo abrir otra operación al alza durante 2 minutos, ya que creo que el precio seguirá subiendo. Como podéis observar, el precio ya se encuentra por encima de los máximos anteriores y se mueve de manera impulsiva con una predominancia de velas verdes. Esto refuerza la idea de que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. También hemos seleccionado un tiempo de 2 minutos para tener un margen de seguridad. Vamos a esperar el resultado. Excelente amigos, como veis el precio sigue nuestro escenario y muestra un buen crecimiento. Esta operación nos dejó un beneficio claro y 2 minutos fueron el tiempo ideal. Además conseguimos recuperar casi todas las pérdidas de la operación anterior. Sigamos buscando el próximo punto de entrada.
Aquí podemos observar que el precio continúa dentro de una tendencia alcista y desde el nivel de soporte ha reaccionado de nuevo hacia arriba y ahora sigue subiendo. En este momento abro una operación al alza durante 2 minutos, ya que creo que el precio tiene un fuerte potencial para seguir creciendo. También vemos que tras un retroceso el precio ha retomado su movimiento alcista. Hasta el máximo anterior aún queda suficiente espacio, lo que refuerza nuestras expectativas. Hemos seleccionado 2 minutos para tener en cuenta posibles retrocesos o consolidaciones. Ahora observemos el gráfico y veamos qué sucede. Perfecto amigos, como podéis ver el precio ha subido con fuerza y hemos conseguido otro beneficio claro. 2 minutos han sido el tiempo ideal en esta situación. Continuemos y analicemos otra oportunidad en el mercado. Aquí vemos una tendencia bajista clara, pero en este momento el precio se encuentra en un rango lateral. Propongo abrir una operación a la baja, ya que creo que pronto el precio continuará descendiendo. También observamos que hay un nivel de soporte que, aunque ha contenido al precio, muestra signos de presión, lo que podría derivar en una ruptura. Y ahora veamos cómo se cierra nuestra operación. Excelente amigos, como podéis observar el precio ha tocado el nivel de soporte y muestra una caída importante. Esta operación nos deja beneficios y hemos alcanzado el primer $1000 en nuestro depósito. Estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo. Sigamos analizando más oportunidades. Aquí vemos que el precio está en una tendencia alcista, pero en este momento se encuentra en un rango lateral, tocando la parte superior del mismo. Propongo abrir una operación a la baja durante 2 minutos, ya que creo que el precio hará un rebote hacia abajo. Como podéis observar, anteriormente el precio ya se movió de manera similar en este escenario y todavía queda suficiente espacio hasta la parte inferior del rango. Esto indica que hay un buen potencial para que el precio baje. Esperemos el resultado. Bueno, no está mal. Como veis, el precio baja de forma impulsiva, aunque luego se produce un retroceso significativo hacia arriba. Aún así, nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada, lo que nos permite obtener un beneficio. Continuemos y analicemos la siguiente situación del mercado. Ahora observamos que el precio está mostrando una fuerte caída, sin embargo en este momento el gráfico parece estar en una fase de desaceleración. En esta situación propongo abrir una operación al alza durante 2 minutos, ya que pienso que el precio podría hacer un rebote hacia arriba antes de posiblemente continuar bajando. Como podéis ver, en esta zona aparecen más velas verdes en comparación con el movimiento impulsivo anterior, que estaba dominado por velas rojas. Esto sugiere que hay cierto potencial de crecimiento en el corto plazo. Y ahora veamos cómo se cierra la operación. Bueno, como puedes ver, el precio hizo un pequeño rebote hacia arriba, pero luego volvió a bajar, mostrando velas rojas en el gráfico. En este caso, nuestra operación se cerró en pérdida. Sin embargo, esto no es un problema, ya que la mayoría de las operaciones de hoy han sido exitosas y todavía tenemos fondos en el depósito para intentar recuperar esta pérdida y alcanzar nuestro objetivo. Sigamos analizando el mercado. Aquí podemos ver que el precio se encuentra en una tendencia alcista y cerca del nivel de soporte observamos una reacción que lleva al precio a subir. En esta situación abro una operación al alza durante 2 minutos, ya que creo que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. También observamos que los mínimos 300 son cada vez más altos, lo que confirma la tendencia alcista.
Además, después de un retroceso pronunciado, el precio ha comenzado a girar hacia arriba, formando varias velas verdes consecutivas. Con esto en mente, parece probable que el precio continúe subiendo. Así que esperemos el resultado. Bueno, como puedes ver, el precio hizo un pequeño rebote hacia arriba, pero luego volvió a bajar, mostrando velas rojas en el gráfico. En este caso, nuestra operación se cerró en pérdida. Sin embargo, esto no es un problema, ya que la mayoría de las operaciones de hoy han sido exitosas y todavía tenemos fondos en el depósito para intentar recuperar esta pérdida y alcanzar nuestro objetivo. Sigamos analizando el mercado. Ahora podemos observar un movimiento alcista con un retroceso momentáneo hacia abajo. En este caso, abro una operación al alza durante 2 minutos, ya que creo que el precio seguirá subiendo en breve. Como podéis ver, después de cada impulso alcista se producen retrocesos bastante significativos hacia abajo, lo que nos brinda oportunidades para abrir operaciones desde puntos bajos. Ahora mismo hemos abierto la operación en un mínimo local. Esto nos indica que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Y ahora esperemos el resultado. Excelente amigos, como veis el precio sigue subiendo de manera constante, lo que nos deja otro beneficio claro. Hoy hemos estado operando basándonos en el análisis técnico y como podéis ver la mayoría de las operaciones han sido exitosas. También hemos tenido algunas pérdidas, lo cual es normal en el trading. Por eso es importante siempre dejar fondos en el depósito para poder cubrir cualquier pérdida y seguir operando con confianza. Estoy segura de que con práctica y paciencia lograréis aumentar vuestro depósito. Os recuerdo que si queréis formar parte del mejor grupo de Telegram con señales gratuitas de trading, lo único que tenéis que hacer es escribir ganador a mi Telegram personal y así os agregaré. Y no olvidéis comentar, dar un me gusta y por supuesto suscribiros al canal. Hasta luego.